Hola, soy John Hamilton y aquí estamos desde Christchurch compartiendo sobre el tema de estar atascado. Como niño, a mí me gustaba subir a los árboles, como este árbol que está detrás, pero no me gustaba bajar. A veces miraba hacia abajo y me daba miedo. Y para vergüenza mía, me quedé a veces paralizado y tenía que llamar a mi papá para convencerme y guiarme a poder bajar. ¿Alguna vez en tu vida te quedaste atascado en un lugar alto o en una situación difícil? Yo me he sentido atascado por culpa de mis miedos y por mi necedad, por mi ignorancia, pero también por circunstancias fuera de mi control. Me he sentido atascado en lugares geográficos, en situaciones de la vida y en el amor o sin el amor. Creo que me siento atascado a veces porque mi cerebro, mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu no están alineados. Tal vez por los golpes de la vida, por mis emociones, por algo, qué sé yo, quedo mal sincronizado, como una computadora que deja de funcionar como debe ser y alguien tiene que venir o apagarlo o resetearlo de alguna vez. ¿No es genial el concepto del reseteo? ¿Podría funcionar para mí? ¿Podría desatascarme con un botón de reseteo? Es una buena pregunta. Para algunas emergencias, yo podría llamar a mi corredor de seguros, es decir, ayúdame con el auto, ayúdame con la casa, alguna situación. O por una enfermedad física, yo puedo llamar a un médico móvil. Pero para situaciones difíciles, espirituales, emocionales, relacionales, las respuestas, las soluciones no son tan sencillas. Si fueran sencillas, todos tendríamos nuestros problemas solucionados, ¿no? De hecho, un tiempo atrás aprendí una frase que me ha servido en la vida y dice así: no importa lo malo que sea la situación, yo siempre la puedo empeorar. En mi juventud trabajé muchas veces en las afueras del pueblo, en las fincas, las estancias para los caballos. Y me acuerdo, en una ocasión me asignaron ir en un tractor pequeño, llevando un trailer detrás para levantar piedras. Y mientras yo iba entre los potreros, levantando piedras y echándolo atrás, no miraba bien hacia adelante. Y de repente me encontré al fin de un pasillo, por decirlo así, y no podía avanzar más, ni girar. La única opción era ir hacia atrás. Y la verdad es que yo no tenía la habilidad para hacerlo con un trailer lleno de piedras. Estaba bien atascado. Y no solamente en el lugar geográfico, sino en mis emociones. Ese mismo día yo había pedido, casi rogado a mi papá el permiso para llevar su auto. El mío había quedado sin nafta, alguna situación. Yo había pedido, ayúdame y yo llego temprano, yo llego a tiempo. Y había hecho una promesa. Y ahora estaba lejos en el campo, atascado ahí entre los potreros, con un tractor que no sabía manejar, y yo entré en pánico. Yo no sabía qué hacer, tenía miedo de empeorar la situación, de perder el privilegio de manejar el auto de mi papá, de perder su confianza, de enojar a mi jefe. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú? A mí me gustan las opciones, pero yo no podía pensar en ninguna. Sentí vergüenza, la verdad, tener que volver y admitir mi error a mis compañeros ahí de trabajo. Entonces no quería abandonar el tractor. Intenté ir hacia atrás varias veces hasta chocarlo en la cerca de lado y lado. Yo no podía salir, no podía dejarlo, no podía salir. Entonces, ¿qué iba a hacer? Yo tomé la peor decisión posible. Decidí quedarme ahí con mi ansiedad y básicamente no hacer nada. Entonces, me quedé pensando qué patético era yo y qué miserable mi vida. Y lleno de ansiedad. ¿Cómo desatascarme?
Bueno, me sentí bruto, me sentí ansioso, sentí vergüenza. Y tú podrías estar pensando, pero tampoco es gran cosa, hay cosas peores en la vida. Tendrías razón, pero parte de mi punto es poder mostrar que lo más importante no es lo que nos pasa. Lo más importante es cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa, cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Entonces, lo que para mí podría haber sido muy serio, para ti no es gran cosa. Y viceversa, lo que para ti no es gran cosa, para mí, bueno, tú me entiendes. Es parte de nuestra aprendizaje, nuestros filtros de nuestra experiencia y nuestra cultura. Ahora, si yo quisiera desatascarme, si yo quisiera realmente tocar el botón de resetear mi vida, entonces yo necesito encontrar una manera de reflexionar sobre por qué reacciono de esa manera en mis circunstancias. ¿Por qué me siento como me siento? ¿De dónde vienen mis emociones? ¿De dónde vienen? ¿A dónde me están llevando? ¿Quisiera sentirme así? Estas son todas preguntas de autoconocimiento, autorreflexión, pero autoconocimiento. Por ejemplo, ¿por qué estaba manejando el tractor y caminando, levantando las piedras sin mirar bien hacia dónde iba para llegar a un punto donde no tenía salida? ¿Por qué no actué para tomar iniciativa y resolver la situación? ¿Por qué esperaba que otro viniera? ¿Por qué me quedé en mi miseria y mi ansiedad en vez de pensar en resolver con alguna solución? El tomar tiempo para reflexionar y ganar algo de autoconocimiento lleva tiempo y además a veces genera confusiones, pero es necesario para tener una perspectiva nueva y adecuada para nuestras vidas. Alguien me habló hace poco sobre una cultura de ansiedad. Me pareció muy interesante. Y el autor de un artículo sugirió que estamos potenciando una cultura de ansiedad, los adultos para nuestros niños. Y qué terrible. O sea, como yo quedé atascado en mi tractor, también la ansiedad nos atrapa y quedamos atascados ahí en eso. Las personas atascadas en la ansiedad son como los que suben los árboles o los lugares altos y miran hacia abajo y con el miedo no pueden ya ni subir ni bajar. Miremos estas citas sobre la ansiedad. Los niños, dice el autor, podrían ser los que más sufren por la ansiedad, pero somos los adultos que la estamos potenciando, con informes continuos de peligros, presiones y expectativas académicas muy intensas y una mentalidad generalizada de necesito saber ya, que surge de nuestra adicción a la tecnología y medios sociales. Sí, yo sé que es de moda echar la culpa por todos nuestros males a los medios sociales, pero es una realidad que tenemos mucha fascinación y hasta adicción ahí. La siguiente cita dice, los niños buscan salir de la ansiedad evadiendo los que les da temor. Los adultos deberíamos enseñarles a manejarse con las situaciones difíciles, no pretender eliminar todo temor de sus vidas. Bueno, me pregunto, ¿tú conoces a algún adulto que evade lo que les da temor o que tiene dificultades para manejar la ansiedad? Yo sí. Yo me preocupo por los niños, pero también por los muchos adultos que nos comportamos como niños, como yo. Por ejemplo, una ilustración muy sencilla y de niño es cuando me siento estresado, busco las galletas, los cookies para comer. O cuando tomo mucho café y no puedo dormir, en vez de aprender mi lección, al otro día me levanto y vuelvo a tomar demasiado café.
Ahora, ¿comer de más es parte de la cultura de la ansiedad o es parte de la cultura de las adicciones? Ansiedad, adicciones, son primos, están relacionados, pero las dos culturas, si estás metida ahí, o estás metido, pueden arruinar tu vida. La ansiedad es un poco más fácil de ver porque nosotros sentimos la ansiedad, pero nuestras adicciones son más fáciles de esconder y normalmente son descubiertas por las personas que están a nuestro alrededor. A veces nosotros guardamos nuestra adicción como un secreto. Una vez unos amigos me pidió que yo tuviera su hija en nuestra casa por unas semanas. Estamos viviendo en otra ciudad y Lisa y yo dijimos que sí. Y más adelante descubrimos que mientras estaba en nuestra casa, estaba consumiendo cocaína. Yo nunca me di cuenta. O sea, la gente puede esconder su secreto, su adicción. Muchas veces las personas utilizan drogas ilegales y pretenden que no las están utilizando. Pero usan también sustancias legales para dormir, para despertarse, para medicar su ansiedad, su dolor, sus emociones, para manejar muchas cosas. Hay medicamentos que son muy necesarios, dados por los médicos, para ayudarnos a estabilizar algunos químicos en nuestro cuerpo, alguna necesidad. Y esto es bien importante. Sin embargo, usar drogas, alcohol, abusar de medicamentos en secreto, hace daño para ti y para los que están a tu alrededor. Las adicciones secretas son como el óxido. Es como tener una pérdida de agua. Es como tener termitas en la madera de la casa. Muchas personas prefieren pintar encima del óxido o pintar encima de la humedad que está en la pared y pretender que realmente no pasó nada, que no está ahí. Olvidarse de eso. Olvidarse de las termitas. Pero como tú y yo hemos experimentado, probablemente si te olvidas de las termitas, van comiendo todo hasta dejar ese mueble con nada adentro. Entonces apenas queda la fachada. Así es con las adicciones. Hay adicciones que son como tan normales que hablamos de esos. Decimos como casi con chiste, yo tomo mucho café, sabiendo que el café en exceso genera problemas. Y por ejemplo de la ansiedad que quisiera evitar. Pero hay otras adicciones. El cigarrillo causa cáncer. Fumar marihuana hace daño al cerebro. El abusar alcohol arruina relaciones interpersonales. Y lo sabemos. Entonces dialogamos sobre eso y hasta admitimos a veces cuando usamos drogas ilegales. Sin embargo, hay adicciones de las cuales nadie quiere hablar y preferimos mantenerlos en secreto o pretender que no existen. Y por eso yo quisiera hablar de uno. Por eso digo, porque muchas personas no se habla y es un problema muy grave para muchas personas. Este es el problema de la pornografía. La pornografía es adictiva y fácil de esconder porque no hay humo, no hay olor, no hay un cambio de color en los ojos, no hay síntomas visibles al principio. Sin embargo, en vez de buscar los cookies en la despensa, uno ya tiene los cookies del internet buscándote a ti en tu computador y llevándote información, imágenes, que si sigues sin parar, eventualmente perderás la capacidad para experimentar una intimidad auténtica, una empatía genuina y una espiritualidad vital y creativa. La pornografía es generalizada, es adictiva, es destructiva. La pornografía con niños, el trafficking de niños, de jóvenes, son dos de las
como digo, mafias grandes, negocios criminales que existen en el mundo. Y Uruguay está metido en eso también. La pornografía no es asunto de locación, de local geográfica. Más bien es un asunto del cerebro. Está por todas partes, pero se trata de neurociencia. Es como meter un chip en el cerebro que va reprogramando tu alma. La pornografía no es arte, no es inocente, es un gran problema. Y lo que empieza como algo atractivo termina siendo como un maestro cruel que esclaviza, que arruina hogares, que destruye vidas y que convierte cada ser viviente creada en la imagen de Dios en un objeto para la gratificación de otro. La pornografía es una parte de la cultura de adicciones, pero esa cultura viene, crece, surge en medio de la cultura de la ansiedad. Y muchas personas que disfrutan de la pornografía, lo usan, lo vean, van a decir, o si es violento o es apenas un poco sensual, van a decir que no son adictos. Sin embargo, muchos están atrapados en un mundo de fantasía lleno de monstruos y no pueden volver, no saben salir y volver a la realidad. Si tú estás eligiendo mirar o participar de alguna manera en el mundo de la pornografía, es posible que tú eres un adicto y necesitas ayuda, y posiblemente ayuda profesional para poder salir. Vas a querer salir, debes querer salir, porque si no vas a arruinar relaciones interpersonales, vas a hacer daño a personas que tú amas, vas a perder la capacidad para amar abiertamente y libremente con una conexión emocional significativa. Entonces, si tú necesitas ayuda, hábleme con confianza. Yo te quiero ayudar. Bueno, ¿cómo vamos a desatascarnos? ¿Cómo podemos liberarnos de las ataduras? Tal vez no te sientes atascado. Y entonces este mensaje, esta charla, siente como muy oscuro, muy dramático. Pero lamentablemente lo que estoy hablando es apenas tocando la superficie. Sin embargo, quisiera hablar de algunas maneras de quedar libres. Y en la próxima sesión, la próxima semana, vamos a entrar en más detalle. Pero hay muchos métodos disponibles para ayudarnos. Diferentes personas reciben ayuda de diferentes métodos. Y yo no soy ningún experto, pero siempre he necesitado ayuda en mi vida y entonces he aprendido algunas cosas y sigo pidiendo ayuda. ¿Cuál de estos te ayuda a ti? Por ejemplo, alguna persona dice, dale tiempo. Pero yo quisiera decirles lo que tal vez algunos ya saben, el tiempo no cambia nada. Solamente el cambio cambia las cosas. No necesitas tiempo, necesitas cambio. Tú necesitas tal vez tiempo para cambiar, pero por favor, no das excusas. Como dice el autor local, no más pálidas. Otra persona dice, lo que tiene que hacer realmente es dedicarte, disciplinarte y hacer un esfuerzo mayor. Pero hacer más esfuerzo no es una solución. Hay un motivo por el cual no puedes hacer, no logras hacer lo bueno que tú quieres hacer. Algún motivo, tienes que preguntar y reflexionar. Pero repitiendo la misma actividad o el mismo esfuerzo o la misma solución va a dar el mismo resultado. Si sigues haciendo lo que has hecho, vas a seguir cosechando lo que tienes hasta el momento. Entonces, el cambio, el autoconocimiento con cambio es fundamental para desatascarnos. Tienes que querer cambiar y además hacer cambios. Tú y yo no podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos ir hacia atrás y reimaginar los hechos.
podemos volver a visitar, ir a los lugares donde quedamos atascados y con perdón, empatía, compasión y autoconocimiento, comprensión, capaz que acompañado por una persona de fe y de oración, y por la gracia de Dios podemos perdonar a nosotros mismos y a los demás. Dios siempre estuvo ahí, y si volvemos para atrás podemos verlo, y además podemos confrontar la manera equivocada de pensar que nos ha venido formando, y vamos a descubrir lo que Jesús enseñó a sus discípulos, que podemos conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Jesús dijo, hay un ladrón que viene y solamente para matar, robar y destruir, pero yo vino, dijo Jesús, para que tengan vida, y vida en abundancia. Pedro escribió en su carta, 1 de Pedro capítulo 5, que hay un león rugiente, hablando del diablo. Dijo, hay un león rugiente que ronda buscando a quien devorar, pero podemos resistir si pedimos ayuda humildemente a Dios. Por su gracia podemos resistir. Ese león es atraído por como siente el olor de la arrogancia, el orgullo, el egoísmo. Pero Dios busca a la persona humilde para elevarla. Uno de los temas más fuertes en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, está capturada por una imagen que aparece en el Salmo 40. Lee el Salmo 40 y ahí van a encontrar donde el salmista dice, Dios me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en tierra firme. La humildad es otra clave para liberarnos de las ataduras. Preciso reconocer mi orgullo, rechazarlo y pedir ayuda. Yo hice todo lo contrario cuando estaba en el tractor y no quería dañar mi orgullo. Quisiera leer 1 de Pedro 5, 5 al 7, pero nota cómo Pedro une el tema de la ansiedad, la cultura de ansiedad, con el tema del orgullo y estar atascado. Dice así, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositan en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces, elegir bien es otra clave para librarnos de las ataduras. Necesito elegir construir una vida mejor. La ansiedad y las adicciones siempre nos van a llamar la atención con su canción de sirena, pero como el clásico héroe griego Ulises, debemos aprender a no mirar al monstruo, por hermoso que sea. No mirarlo, sino recordar que nuestra vida tiene un propósito mayor. Entonces Ulises nos acuerda de otra clave para librarnos de las ataduras: vivir para el futuro, pensar en el legado que queremos dejar. Sé hoy la persona que mañana querrás haber sido. Dios nos ha creado cada uno en su imagen. Su mayor propósito es vernos humildes y fuertes, siguiendo a Cristo, aprendiendo a confrontar nuestros temores, admitir nuestros fracasos, reconocer nuestra necesidad para su perdón y misericordia, confesar nuestros pecados, errores y experimentar su sanidad, su presencia restauradora, y llegar a ser personas de reconciliación para los demás. Si tú eres ansioso o adicto, hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Te gusta la versión actual de ti? Primera de Juan 1:7 dice que debemos andar en la luz de Dios, o sea, sin secretos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará
y nos limpiará de toda maldad. O sea, admitir tu necesidad, pedir ayuda y recibir misericordia. Primera de Juan 2:17 dice que este mundo, con sus deseos, ansiedades y adicciones, está pasando, pero la persona que sigue a Dios vivirá para siempre. Hay un futuro mejor. Si tú quisieras reflexionar un poco más profundamente sobre este tema en esta semana, lea el Salmo 40. Léalo y responde a cómo te hace sentir al leer estas palabras de la antigüedad. Y ahora, que el Dios de la esperanza, siempre hay esperanza, los llene de toda alegría y paz, el opuesto de la ansiedad. A ustedes que creen en Él, elegir humildemente cambiar. Para que rebosen de esperanza, habrá un mañana mejor, por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Dios está presente, está contigo. Amén. Que Dios te bendiga, tenga una linda semana.